Una madre es símbolo de amor, protección y compromiso eterno para sus hijos. Aunque no siempre es así. En ocasiones, muchas mujeres cambian sus instintos maternales por los asesinos, tomando la vida de sus hijas e hijos de manera sádica. Les presentaré las madres más escalofriantes del mundo. Susan Eubanks. El 26 de octubre de 1999, Susan Eubanks de San Marcos, California se llevó la vida de sus 4 hijos. Los niños, con edades comprendidas entre 4 y 14 años, recibieron un disparo en la cabeza. Ella entonces giró el arma y se disparó en el estómago, como resultado de un intento de suicidio. Solo una persona más estaba en el hogar en el momento de los asesinatos, el sobrino de 5 años de la señora Eubank, quien fue encontrado ileso. Después de pasar el día bebiendo con su novio y tomando Valium, comenzaron a luchar. Una vez en casa, ella luego cortó 2 neumáticos en su coche y se negó a dejarlo en la casa. Llamó a la policía y luego lo escoltaron hasta la casa, donde se quitó algunas pertenencias y se fue. Según su equipo de defensa, este fue el catalizador de los asesinatos. Afirmaron que fue entonces que ella perdió el control de su mente y cuerpo. Después de advertir a uno de los padres de los varones, en cuanto a su estado mental disminuido, el novio le dijo al padre que ella habló de matarse a sí misma y a los niños. El padre entonces llamó al departamento de policía. Le pidió al departamento del sheriff que revisara a los niños. Cuando llegaron a la casa, oyeron sollozos, y en el interior, encontraron a los 3 muchachos mayores muertos de heridas de bala en la cabeza. El más joven todavía no estaba muerto, por lo que una ambulancia fue llamada a la escena. Los niños de 4 años aún se encontraban en el hospital, donde más tarde morirían. Luego encontraron al 5.º hijo, su sobrino ileso. También encontraron a Susan sollozando y sufriendo una herida de bala autoinfligida. También fue enviada al hospital. Después de 5 días, la señora Eubanks fue acusada con 4 cargos de asesinato en primer grado. El sendero comenzó en agosto de 1999 y los fiscales alegaron que Susan Eubanks había matado a sus hijos como resultado de la rabia. La rabia era el resultado de la ira que sentía hacia sus padres y el novio, que había elegido dejarla. Se afirmaba que ella sentía el deseo de buscar venganza por el fracaso de las relaciones. Que había querido que los padres conocieran también el dolor de perder a los que habían sido amados. Frances Elaine Newton fue ejecutada por inyección letal en el estado estadounidense de Texas por el asesinato de su esposo Adrian de 23 años, su hijo Alton de 7, y su hija Farrah de 21 meses el 7 de abril de 1987. Las 3 víctimas fueron asesinadas con una pistola calibre 25 perteneciente a su amante. Newton afirmó que un distribuidor de drogas había asesinado a los 3. La policía presentó pruebas de que el esposo de Newton era un traficante de drogas y tenía deudas con su proveedor. Newton mantuvo su inocencia desde su primer interrogatorio en 1987 hasta su ejecución en 2005. Sin embargo, 3 semanas antes de los asesinatos, Newton había comprado seguros de vida para su marido, sus hijos, y ella misma. Por un valor de $50.000. Ella se nombró como beneficiaria de las pólizas de su marido y las de sus hijos. Newton dijo que ella falsificó la firma de su marido para evitar que él descubriera que el dinero había sido destinado al pago de las primas. A Newton también se le encontró que había colocado en una bolsa de papel el arma homicida en la casa de un familiar poco después de los asesinatos. La fiscalía citó estos hechos como base para los asesinatos. Fernanda Martínez Enríquez, mexicana del estado de Coahuila, asesinó a su hijo de 7 años, a golpes azotándolo repetidas veces contra la pared. La necropsia del infante demostró una hemorragia cerebral debido a un traumatismo craneoencefálico. Galina Ryabkova lanzó a sus 2 hijos de una altura de 15 pisos porque estaba harta de ellos. Los niños murieron poco después del impacto, contra el suelo. Cuando llegó la ambulancia ya habían fallecido. Cuando la madre salía del edificio, le preguntaron si eran sus hijos, a lo que ella respondió sin alguna emoción: "Si yo los tiré". Otis Sánchez, originaria de Denver, acusada de matar a su hijo de apenas 3 semanas, usó 2 espadas para desmembrarlo y comió partes de su cuerpo, incluyendo el cerebro. También le desprendió la cara y masticó los dedos de los pies antes de acuchillarse en el torso y la garganta. Sánchez dijo que el diablo le había dicho que matara a su hijo. Dena Scholzer, mujer de Texas que perdió la cabeza, amputó los 2 brazos a su bebé de 11 meses. Cuando la policía llegó a su casa, la encontraron llena de sangre con el arma en el mano, pero tranquila y cantando alabanzas a Jesús. Susan Smith,
Encontrada culpable de asesinar a sus 2 hijos de 3 años y 14 meses. Susan tenía un amorío extramatrimonial con un hombre que la dejó mediante una carta en la que explica que el problema de la relación eran sus hijos. Ese día Smith colocó a los niños en la parte trasera del automóvil y condujo hacia un camino de tierra rural rodeada por un lago. Allí, puso el auto en un barranco y le quitó el freno de mano. El auto se hundió con los niños dentro, quienes se ahogan. Claudia Mijangos, conocida como la Hiena de Querétaro. Existen distintas versiones sobre los hechos ocurridos el 24 de abril de 1989. Se dice que, meses antes de la tragedia, Claudia Mijangos, de entonces 33 años, había empezado a experimentar fuertes ataques psicóticos. Decía que veía demonios y ángeles, empezó a formular incoherencias, en los momentos más tensos de sus ataques se descomponía psicológicamente. El 23 de abril de 1989, Alfredo Castaños llevó a sus hijos a una kermés de la escuela. Cuando los llevó de regreso a casa de su madre, tuvo una fuerte discusión con Claudia. Sabía el asunto del sacerdote que se decía sostenía una relación amorosa con Claudia, y además quería regresar con su ex esposa. Ella se negó. Defendió sus sentimientos hacia el cura, y su ex esposo, muy enojado, le dijo que se iba a arrepentir. Luego se fue. Claudia cerró la puerta y echó llave. Subió a darles la bendición a sus hijos y se acostó. Unas horas después, el 24 de abril de 1989, aproximadamente a las 4 de la madrugada, Claudia Mijangos despertó. Las voces en su cabeza eran tan fuertes que habían interrumpido su sueño. Ella declaró que las voces le decían que Mazatlán había desaparecido y que todo Querétaro era un espíritu. Estuvo un rato escuchándolas. En su crisis, llamó a su amiga Verónica Vázquez, quien, al no entender nada, pidió a Claudia que se tranquilizara y le prometió acudir en la mañana para ayudarla. Después, Claudia se levantó y se vistió. Fue a la cocina y tomó 3 cuchillos. Sus hijos aún dormían tranquilamente. Aproximadamente a las 5 de la mañana, Mijangos despertó a su hijo Alfredo, de 6 años de edad, y en cuestión de minutos lo atacó con un cuchillo, se apoyó sobre la cama del niño, lo tomó de la mano izquierda y a nivel de la articulación de la muñeca le ocasionó la primera herida. El niño, al sentirse herido, realizó un movimiento instintivo de protección, pero su madre siguió cortando. Lo hizo con tal frenesí que le amputó por completo la mano izquierda. El niño gritaba de dolor y terror. Tras el ataque, la hermana mayor de Alfredo, Claudia María, de 11 años de edad, acudió a la habitación y pidió a su madre que se detuviera. La madre cambió de cuchillo y se abalanzó sobre su hija mayor, a quien apuñaló 6 veces. Herida de muerte y con los pulmones perforados, la niña aún alcanzó a salir del cuarto, tratando de protegerse. No, mamá, no lo hagas. Gritaba. Los alaridos de dolor y desesperación fueron tan fuertes que los vecinos se despertaron. Claudia tomó entonces el tercer cuchillo y apuñaló en el corazón a su hija menor Ana Belén, de 9 años, quien no opuso mucha resistencia. Bajó las escaleras corriendo, en busca de la agonizante Claudia María, quien se había desmayado, boca arriba, sobre el piso que dividía la sala del comedor. Volvió a apuñalarla. Luego la arrastró hacia la planta alta y colocó su cuerpo inerte en la recámara principal. La primera persona en darse cuenta de la tragedia fue la amiga de Claudia Mijangos, Verónica, que había prometido ir en la mañana. Al darse cuenta de lo ocurrido, dio parte de manera inmediata a la fuerza policíaca, que no tardó en arribar. El interior de la casa, marcada con el número 408 de la calle Hacienda del Végil, en la colonia Jardines de la Hacienda, presentaba una escena que parecía sacada de una película de horror. El piso de la sala y las escaleras que iban hacia la planta alta estaban manchados de sangre, al igual que el pasillo entre la recámara principal, la recámara del pequeño Alfredo, la recámara de las niñas y el baño. Los investigadores afirman que por lo menos había 10 litros de sangre distribuidos por la casa. La puerta de la alcoba estaba entreabierta y el cuadro que se ofrecía a los ojos era aterrador. Sobre la cama king size de la recámara principal, se encontraban los cuerpos sin vida de los 3 niños de la familia Castaños Mijangos, cubiertos con una colcha de color naranja con vivos blancos, apilados unos sobre otros. A un lado de los niños estaba el cuerpo de una mujer, con sus ropas también manchadas de sangre, con los ojos entreabiertos. En la esquina de la recámara, sobre un sillón, 2 cuchillos de cocina, uno de 41 centímetros y el otro de 33 centímetros, ambos con cachas de madera en color café, limpios. Un tercer cuchillo de 31 centímetros se halló en la recámara de las hermanas Claudia María y Ana Belén, caído sobre la alfombra y lleno de sangre desde la junta hacia la parte media de la hoja.
Los policías que respondieron al llamado de ayuda esa mañana pensaron primero que la mujer también estaba muerta, porque su ropa y sus manos estaban tintos en sangre, pero después el comandante, uno de los oficiales que entraron a revisar la casa, le buscó el pulso en el cuello, y se dio cuenta de que todavía estaba viva. Llamaron a la Cruz Roja y enseguida los socorristas llegaron, pusieron a Claudia Mijangos en una camilla y la trasladaron al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, mientras que los cuerpos sin vida de los 3 pequeños fueron llevados al servicio médico forense.